Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a intentar desmenuzar un tema sacándole toda la cuestión ideológica, los firuletes, intentar ver descarnadamente el tema del presupuesto del año próximo. Yo le decía a los invitados, que ya se los voy a presentar, con 30 años de hacer periodismo, es terrible que esto sea cíclico, que cada cierto tiempo caigamos otra vez en el mismo escenario en donde ponemos en riesgo lo que se construyó. Llevó mucho tiempo conseguir cierta estabilidad macro, de cierta estabilidad fiscal, y eso se puede perder en 1 o 2 periodos. O sea, ya lo hicieron antes cuando le aplicaron un aumentazo salarial que hasta ahora seguimos arrastrando los costos, y hoy estamos en una coyuntura parecida, solo que ya no tenemos margen para poder operar. Pero vamos a hablar de eso, la realidad cruda de lo que nos puede pasar en el año próximo y las consecuencias que puede tener en adelante. Bueno, ya les cuento, está con nosotros Marco Eliseche, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, por supuesto. Hola Marco, gracias por venir. Gracias Luis, un saludo a toda la de la audiencia, a los compañeros de la mesa también. ¿Es Marco sin S? Marco sin S, así perfecto, es. Dale. Marco sin S. Estamos con César Barreto, economista, ex ministro de Hacienda. Hola César, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Gracias por venir. Bueno, y un amigo de la casa, Amílcar Ferreira. Amílcar, que voy a aclarar, él tiene un MBA con especialización en economía empresarial. O sea, no es economista, es, digamos, un pasito más allá porque también está con el sector privado. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Un gusto también compartir esta mesa y un cordial saludo a la teleaudiencia. ¿Dónde hiciste el MBA este? En INCAE Business School, que es una escuela de negocios que fue fundada por la Universidad de Harvard en la década del 60 y que, bueno, está catalogada entre las 100 mejores escuelas de negocios del mundo y que también ofrece especializaciones, ¿verdad? El segundo título que obtuve, que es el de especialización en economía empresarial. Y bueno, después también tuve la oportunidad de quedarme a trabajar en la universidad, me fue bien, digamos, me gradué con alta distinción y me quedé trabajando después como investigador. Mirá. Y miembro de facultad del INCAE. Estuve 4 años viajando por toda Latinoamérica, escribiendo casos de estudio, dando clases también, trabajando en el Centro de Investigación Académica y también en el CLACS, que es el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, que hace análisis de políticas públicas. De ahí viene un poco mi background, ¿verdad? Para luego ya en Paraguay desempeñarme como analista económico. En la consultora que dirijo hacemos periódicamente seguimiento de indicadores económicos que luego brindamos a nuestros clientes como un servicio adicional. Bueno, mira, ocho, que poco de respuesta, porque alguna vez a una ministra le escuché decir, pero él no es economista. ¿Qué es lo que él no es economista? Pero bueno, ahí está, pequeño, petit currículo. Bueno, quiero empezar contigo, Marco, para hablar un poco de los números. Hay un presupuesto que ustedes presentaron, entiendo que muy ajustado al Parlamento, y hoy la Comisión Bicameral tiene un pedido de aumento sobre esa base de $1.000 millones. Si esto se convierte en ley con esos 1.000 millones, ¿qué significa en términos simples? No, es imposible de financiar, Luis, es imposible de financiar desde ningún punto de vista. Y ahí quiero contextualizar un poco, Luis, la situación en que nos encontramos. Arrancamos este presupuesto construido en base a una coyuntura muy difícil, muy complicada. Venimos de 2 años prácticamente insólitos, y sobre todo por la pandemia. El 2019, que fue básicamente un año de retracción económica, caímos 0,4%, el impacto de una sequía, de factores externos, que relativamente estamos acostumbrados en la economía paraguaya a tener esos shocks, y generalmente nos recuperamos relativamente rápido. Pero cuando hablamos al año siguiente, veníamos recuperándonos justamente de ese shock del 2019, viene la pandemia, ¿verdad? Que es una situación totalmente fuera de lo común. Estamos hablando de algo inesperado y que tampoco teníamos, ningún país estaba preparado para asumir esa situación. Excepcional e histórico. Y con los impactos económicos que tuvo, y también la necesidad del Estado de endeudarse por encima de los estándares normales que veníamos endeudándonos. Estamos hablando de casi $2.000 millones que tuvimos que tomar el año pasado. Y las recaudaciones que, sumando esos 2 años negativos, estamos hablando de cerca de $800 millones que dejamos de recaudar. Y estos meses que estamos viviendo ahora de recuperación es un inicio de una recuperación. Nosotros todavía no podemos hablar todavía que la economía se recuperó, no podemos hablar que fiscalmente estamos bien, porque vemos que la recaudación está en torno al 19%, y muchos sectores creen que esto ya es un adicional y que tenemos una plata guardada. El 19% con respecto al año pasado. Con respecto al 2020. Claro, y el año pasado era cero, o sea, en esos meses, se desplomó la recaudación. En esos meses más críticos de la pandemia llegó a caer 50% la recaudación. Y aparte que
la Administración Tributaria tomó medidas justamente de moratoria fiscal, todo eso que las medidas especiales que tuvimos que tomar el año pasado. Y bueno, ahora estamos hablando de un presupuesto que tiene que ser del presupuesto de la recuperación para el año que viene, ¿verdad? No podemos nosotros aventurarnos. Entendemos obviamente todos los pedidos, no solamente de estos grupos sindicales que pueden estar justificados o no su pedido, sino que todas las otras entidades que también están pidiendo más recursos, y entendemos nosotros la necesidad de cada entidad de poder avanzar en sus diferentes políticas, pero la realidad es que no tenemos, ¿verdad? La recaudación tributaria se hace sobre una estimación en base a la coyuntura económica que estamos vislumbrando positiva para el año que viene, pero justamente tenemos que confirmar eso. No sabemos todavía la pandemia cómo se puede desenvolver, ojalá que ella se vaya disipando, pero tenemos que prever que eso todavía es incierto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si le meten estos $1.000 millones? O sea, en términos prácticos, ¿qué significa? No vamos a poder, es decir, no vamos a poder pagar los salarios en tiempo, no vamos a poder pagar la deuda, podemos caer en cesación de pago. No, categórico, Luis, porque hablamos que estos $1.000 millones, la gran mayoría son gastos corrientes, son gastos rígidos, salarios y funcionamiento del Estado en gastos corrientes. Evidentemente, en primer lugar, no tenemos el financiamiento, ¿verdad? O sea, hoy el presupuesto ya está con unos ingresos estimados. Si el Congreso decide dar parte o todo de eso, evidentemente va a tener que sacarle a otras entidades, cosa que obviamente $1.000 millones sacar de dónde. Básicamente las grandes entidades son salud, educación, fuerzas públicas, y sacarle presupuesto a esas entidades, básicamente dejarles sin funcionamiento, ¿verdad? Y suponiendo lo peor, que creemos que ya no va a pasar, en algún momento pasado, es que aumenten los ingresos de manera artificial, cosa que ya no sucede. Eso gracias a que hemos instalado justamente con la ley de responsabilidad fiscal la necesidad de que respeten los topes de ingresos. Eso se hace en base a unas estimaciones científicas, no es un invento que hacemos de lo que vamos a recaudar en tributario o también en lo que tiene que ver con royalties, y evidentemente eso no se puede generar artificialmente, ¿verdad? Entonces, evidentemente no hay de dónde conseguir esos recursos, Luis. ¿Qué tan malo es esto, César? Y o sea, depende de qué es lo que hagan, ¿verdad? Pero suponiendo que el hecho de haber presentado nomás el pedido ya me parece que es malo, digamos. Yo, con el respeto que me merece el ministro de Salud, me parece que no correspondía que él se vaya a la comisión bicameral a haber presentado una ampliación de $600 millones de su presupuesto, que ya había conversado con el ministro de Hacienda previamente. O sea, me pareció totalmente fuera del lugar, ¿verdad? Después todo el resto de ajustes salariales o sea, un buen gobierno implica entender la realidad. Una de las realidades más importantes que hay en el país es la realidad económica. No se puede soslayar eso y tomar decisiones sin tomar en consideración, porque en la medida en que ellos no consideren los ingresos que efectivamente se pueden recaudar y agregan estos gastos al presupuesto, o si son gastos rígidos, va a implicar que va a tener que sacar recursos de otro lado para poder pagar esos gastos rígidos. Si no hay esos recursos, va a acumular deuda y no va a poder pagar los gastos rígidos. Está bien, le pueden aumentar el sueldo a alguien, pero si no hay la plata, probablemente no le van a poder pagar ese sueldo. Le va a pagar una parte y el resto va a dejar para el futuro, qué sé yo, le va a pagar el 60-70% y después el resto en los próximos meses. O sea, va a tener que acomodar al flujo financiero real que tenga, ¿verdad? O sea, es volver a un desorden que para nosotros fue tremendamente traumático. Me acuerdo muy bien, vos también, Luis, seguramente, porque en esa época estábamos ya nosotros dos, ¿verdad? 2002, 2003, en el que el ministro de Hacienda tenía que ver a quién le paga y a quién no le paga, y había atraso de pago de sueldo de 90 días, jubilaciones 60 días y a proveedores más de un año de atraso, y la deuda que se dejó de pagar en esos meses. O sea, fue una situación muy caótica, crítica, que yo no creo que ni siquiera los propios que están pidiendo aumentos salariales quieran volver a pasar, pero puede volver a pasar. O sea, si somos irresponsables en las decisiones que tomamos, estoy seguro que vamos a caer en una situación como esa de vuelta. En las jubilaciones es lo primero que nos va a pasar. No sé qué vamos a hacer en el momento que los recursos se acaben de los fondos que se acumularon en años anteriores. O sea, yo me imagino que digan, bueno, vamos a pagar a prorrata porque no nos alcanza para pagar la jubilación, el agujero que tiene la caja fiscal. Me imagino el escándalo en la calle. Amílcar, ¿cuál es tu lectura de la coyuntura que tenemos? Sí, creo que sería una grave irresponsabilidad en el caso de que se apruebe esto. Creo que Paraguay del 2004 para acá justamente ha construido lo que hoy es
el más valioso patrimonio, digamos, que es ya una tradición prácticamente de estabilidad, de manejo prudente, responsable, salvo aquel episodio del 2012, donde también de manera irresponsable se aprobaron aumentos por 800 millones de dólares en aquel momento, y que hizo tambalear al fisco. Ahora en los años siguientes después hubo que incurrir en déficit, si bien es cierto con una ley de responsabilidad fiscal. Yo creo que, bueno, para un poco magnificar, ¿verdad? Paraguay aumentó su endeudamiento de lo que era el endeudamiento al cierre del 2019 a lo que es el endeudamiento actual, un aumento de, en números redondos, 4.500 millones de dólares. Eso es prácticamente medio Itaipú. Para un poco, Itaipú costó, el presupuesto original fue de 10.000 millones, después finalmente costó un poco más, pero para ponerlo en perspectiva, ¿no? Entonces, en menos de 2 años nos endeudamos y gastamos, ¿no? Eso, casi 5.000 millones de dólares. Entonces, dejamos ya prácticamente al fisco sin mucho margen de maniobra. Hemos llegado a lo que yo por lo menos considero que ya es un techo de endeudamiento, una relación deuda-PIB de 35%, y eso exige a una prudencia máxima. Yo creo que el plan, cuando hablamos del plan de la pandemia, no debería contemplar solamente las acciones durante el año que más duro, por lo menos, de la pandemia, sino por lo menos 24 meses posteriores. Yo creo que hay que establecer una especie de gran acuerdo político, una amnistía, digamos, fiscal, para permitirle al fisco justamente recuperar espacio fiscal después del enorme esfuerzo que tuvo que hacer para poder solventar todos los gastos extraordinarios durante la pandemia. Esos 4.500 millones de dólares que tuvimos que aumentar el endeudamiento, entonces darle un respiro. ¿Por qué digo 24 meses posteriores? En este momento, Luis, estamos todavía en una etapa de reacomodo de la economía global. Vos verás toda los costos de logística que están disparados, ¿verdad? La escasez de ciertos productos por los cortes en las cadenas de suministro. Y todo eso en el mundo, claro, a nivel global. Entonces, todo eso hace que vamos a estar todavía, digamos, en un periodo de turbulencia, de precios que van a estar, digamos, un poco inestables. Eso se traslada ya localmente, por ejemplo, a la inflación, que es el otro gran tema de comentario en estos días. Entonces, hay una coincidencia, ¿verdad?, entre los analistas a nivel global de que el periodo de reacomodo de la economía, hasta que ya la oferta, la demanda, las cadenas de suministro vuelvan, digamos, a normalizarse, por lo menos van a transcurrir 24 meses. Entonces, creo que, como dije, una mirada amplia y completa a lo que es esta pandemia debería ser el periodo fuerte, 1 año donde tuvimos que afrontar gastos extraordinarios, y por lo menos 24 meses posteriores de cierto respiro que hay que darle al fisco para permitirse, digamos, recuperar esos espacios fiscales, y a partir de ahí, en todo caso, bueno, negociar esos acuerdos, ¿verdad?, de aumento, pero creo que corresponde más que nunca darle ese respiro, porque de no ser así, vamos a, ni siquiera digo poner en riesgo, vamos a destruir eso que fue nuestro principal patrimonio construido en todos estos años, nuestra credencial para presentarnos al mundo de los inversionistas y también a las bolsas para poder, digamos, emitir exitosamente los bonos, que fue nuestra responsabilidad fiscal. A mí me da la impresión de que la gente cree que la pandemia fue solamente una cuestión sanitaria y que no tuvo un impacto económico por los discursos que se escucha ahora de los sindicalistas públicos, de alguna otra gente, lo que pasó en el mundo y lo que nos pasó a nosotros. O sea, yo no sé por qué la gente se sorprende porque haya inflación, si la inflación se está dando en todo el mundo. Es decir, yo no creo que sea un fracaso del Banco Central. Me parece que mantener una tasa del 6,5 me parece razonable para lo que está viviendo el mundo, ¿verdad? En Estados Unidos el 5 y estaban con una inflación del 2 promedio. Por poner un ejemplo. Claro, y la capacidad que tiene, digamos, la Reserva Federal no es la misma que puede tener el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Y sobre todo el tema del presupuesto, o sea, eso es lo que no entiendo de la administración pública. No sé si esto pasa por, Marco, porque no se aprobaron, por ejemplo, planes como la ley de la función pública. O sea, establecer ciertas reglas y decir, mira, no te puedo aumentar ahora, pero hagamos un plan de 5 años y empecemos a regularizar esto y que los ajustes se den de acuerdo con la capacidad real del Estado. Y sobre todo con la capacidad real de nuestro mercado, porque acá cuando analizan el salario público lo analizan con el propio Estado y te hablan de Itaipú y no con el salario que se paga en el mercado real, que es el mercado privado. Sí, en realidad en el caso de los docentes hay que tener en cuenta que hay un acuerdo que ya se empezó a cumplir en el año 2017, que venía del gobierno anterior, y en realidad una ley que era del año de comienzo de los 2000,
Entonces, ese acuerdo venía como implementándose gradualmente. En 2017 arrancó, 2018, 2019, se interrumpe por la pandemia. En el 2020 se suspende todo tipo de aumento salarial. Y bueno, nosotros pusimos una cláusula en la ley de presupuesto del año pasado que se podría revisar, y eso es lo que tratamos ahora de aclararle a los sectores, que esa ley no es taxativa, no dice se dará el aumento del tanto por ciento, se dice sujeto a la recaudación tributaria, se podrá hasta, o sea, aclaramos que hasta, y justamente en ese sentido, al cerrar los números al último tercer trimestre, tenemos este incremento, se cumple, digamos, en parte lo que decía ese artículo, pero por otro lado también tenemos otros recursos que no se están ejecutando del todo, ¿verdad? Los royalties de las binacionales estamos recibiendo casi 100 millones de dólares menos este año, y también los gastos se incrementaron porque finalmente la pandemia explota este año. El año pasado, en agosto, cuando hicimos este presupuesto, teníamos un panorama un poco más optimista de lo que iba a suceder este año. No estaba previsto esta explosión que tuvimos del COVID este año, y evidentemente por lado del gasto también se incrementó el gasto más de lo que estaba previsto en el presupuesto. Entonces eso hace que no se pueda cumplir, digamos que, o cumplir todo lo que la ley establecía en caso que sea esa condicionante que establecía el presupuesto. Por eso que estamos tratando de explicarle a este sector que no podemos. Estamos hablando de 120 millones de dólares para el año que viene en caso que se apruebe el aumento. Nosotros previmos un 8%, que ya en el presupuesto está implementado el 8% a partir de octubre de este año, y se traslada al año que viene, pero de ninguna manera podemos cumplir los 120 millones que está previsto para los docentes, ¿verdad? Ahora, César, yo lo que veo es que seguimos nosotros como arrastrando este monstruo pesado que es el presupuesto, que es casi todo gasto rígido y el margen de maniobra es ínfimo, ¿verdad? Y no se ha cambiado gran cosa. O sea, el mismo presupuesto hace 5 o 6 años se ajustó un poco más digamos, en educación, un poco más para salud, pero como que no tocamos este monstruo, ¿no? Al final, cuando estudiamos el presupuesto es siempre la misma cosa. Hacienda hace algo más o menos razonable y después se discute con cada uno de los gremios en el Parlamento cómo se define el paquete final. Y sí, a ver, lo que pasa es que de hecho, esos márgenes que están mencionando se han venido reduciendo consistentemente. Hace años, especialmente cuando en 2004-2005 hicimos esa reforma tributaria, habíamos ampliado los márgenes de flexibilidad para hacer cosas más relevantes, digamos, para la ciudadanía. Pero en la medida que se fueron de vuelta, aumentando sueldos, contratando más gente, y qué sé yo, todo se fue rigidizando de vuelta. Y hoy estamos... El año pasado tuvimos margen negativo, este año estamos más o menos equilibrando, o sea, no nos queda plata absolutamente para nada, ¿verdad? Solamente con deuda estamos pudiendo hacer algunas inversiones, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que para hacer cambios drásticos o profundos en el presupuesto requiere cambios estructurales. O sea, mencionaste la ley de la función pública, por ejemplo, que es un factor fundamental para que vos puedas ir gobernando la evolución del gasto salarial. Hoy está desgobernado, viene desgobernado los últimos 20 años, ¿verdad? Y para gobernarlo hace falta una ley de ese tipo que permita la implementación de políticas, plan de carrera para que los médicos puedan tener una previsibilidad respecto a qué pueden esperar en cuanto a su carrera y sus ingresos. Claro. Para los maestros la misma cosa, o sea, esas cosas no están hoy. Hoy, ¿qué es lo que se pelea? Se congela los salarios un tiempo para algún grupo, después o sea, tampoco puede congelar salario en un ambiente en el que la inflación es 3, 4, 5% por año. En 5 años se pierde el 25% del poder adquisitivo. El problema es que los aumentos dependen de la capacidad de presión que tenga cada grupo. Así mismo. Entonces, ¿a qué responden los aumentos? A la capacidad de presión. De hecho, si no tenés capacidad de presión, aunque digamos vos te merezcas un aumento, no hay ajuste posible. Lleva a un desorden, y el desorden se va incrementando porque cada vez hay gente más poderosa y están buscando aumentos salariales cada vez más fuertes. Se va desordenando. Hay que gobernar esto. La ley de la función pública es fundamental para eso, ¿verdad? Después el otro tema que se desordenó, el tema de la caja fiscal. La caja fiscal se hizo un buen ajuste en el 2004, pero ya en el 2005 los maestros cambiaron de vuelta lo que le afectaba a ellos. Entonces se contuvo en algo el resto, pero el de los maestros empezó a explotar. Y hoy es una caja deficitaria, y en 5 años el déficit va a ser mucho más grande y en 10 años va a explotar. O sea, hay que hacer una reforma previsional de la caja fiscal
para gobernar la evolución financiera de esa fuente de utilización de impuestos que hoy está creciendo aceleradamente. O sea, hace falta encarar esos cambios de fondo, porque si no, esta discusión en algún momento vamos a dejar de discutir porque ya no va a haber nada que discutir. Sí, ya vamos a estar reventados. Estamos recogiendo los platos rotos. Así mismo. Ahora, Amílcar, ¿hay margen todavía para recaudar más? Porque algunos dicen, ¿por qué le van a negar a los maestros si hay margen para recaudar? Hay gente que no está pagando impuestos, o cóbrenle al tabaco, cóbrenle a la soja. ¿Hay realmente margen en una economía que está intentando levantar cabeza después de la pandemia? Mira, yo creo que se ha venido haciendo un buen trabajo desde la Secretaría de Tributación. Yo no creo que haya, digamos, por el lado, digamos, del combate a la evasión tributaria, me parece que estamos ya como que llegando a cierto nivel importante, alto, diría, de formalización. Digamos, manteniendo las actuales tasas de impuestos, creo que estamos en el techo o muy cerca de él, ¿verdad?, en cuanto al potencial de recaudación. Bueno, ahora, si hablamos ya de aumentar impuestos, sí, obviamente, indudablemente ahí sí se podría recaudar más. Habría que nomás sopesar ahí, digamos, el impacto que podría tener esto en los diferentes sectores, ¿no? Yo, Luis, soy de la teoría de que tenemos que construir un sistema tributario que no perjudique a ningún sector ni tampoco lo premie, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, estoy totalmente en contra de todas las excepciones tributarias, ¿verdad? Porque creo que la tasa impositiva que tenemos, siendo ya la más baja del mundo, ¿verdad? Fuera, si vos clasificás los países y exceptuando los paraísos fiscales, Paraguay tiene la tasa, la carga impositiva, ¿verdad?, más baja del mundo. Entonces, dado eso, yo creo que ningún sector no necesita excepciones tributarias, porque siempre va a ser más barato, aún pagando todos los impuestos, va a ser más barato producir aquí que en cualquier otro país, por un lado. Entonces, no otorgar excepciones tributarias, pero tampoco, digamos, que gravar de manera diferenciada a otros sectores castigándolos. Yo creo que tenemos que buscar un esquema en el cual todos los sectores económicos paguen los mismos impuestos, ni por arriba ni por abajo, ¿verdad? Y bueno, esa es un poco mi visión, ¿verdad? Creo que por lo menos en esta etapa así debería ser. Creo que si esto no se administra correctamente, yo quiero poner énfasis en la responsabilidad que tiene la clase política en este tema, de establecer, digamos, una tregua fiscal, moderando un poco esas ambiciones que seguramente son válidas, y creo que en el momento en el cual se hicieron todas esas promesas de reajuste, que yo no entro a poner en duda, eso seguramente corresponde, pero creo que nadie podía prever que en el medio iba a venir una pandemia, que el país se iba a endeudar 4.500 millones de dólares, agotando prácticamente su capacidad de endeudamiento y enfrentando un escenario completamente diferente. Creo que todos los actores deberían comprender esa situación. Fue un golpe demasiado grande y bueno, tratar en todo caso de buscar un punto intermedio, que entiendo yo es lo que plantea Hacienda, que tampoco dice cero, dice bueno, un 8% por este año y después, bueno, en los años sucesivos, en la medida que se pueda. Elevó a 11 ahora la propuesta. A 11. Para el tema de los docentes, ¿verdad? Creo que es más que razonable, ¿verdad? Y bueno, ir administrando. Si no fuera así, yo también tengo una lectura de que en el periodo preelectoral había mucha presión, quizá también se utilizaba eso como herramienta, ¿no? Los sindicatos ahí presionando por la cercanía de las elecciones. Ahora que ya pasaron las elecciones, creo que bueno, el presidente de la República tiene que tener un liderazgo, ¿verdad? También articular las voluntades políticas con otros sectores en el Congreso y bueno, de esa manera llegar a acuerdos que permitan, digamos, ponerle freno a esto, ¿verdad? Porque corremos el riesgo de, bueno, destruir todo ese equilibrio macroeconómico, esa responsabilidad que nos ha caracterizado. A mí me toca muy de cerca porque por la naturaleza de la actividad que desarrollo de consultor, me toca hablar con extranjeros que visitan Paraguay y siempre que presentamos el país, el elemento que destaca, lo que atrae venir a Paraguay es justamente eso, ¿verdad? La responsabilidad fiscal. Somos previsibles. Somos previsibles, ¿verdad? Y bueno, destruir eso creo que sería un grave daño al país en este momento. Yo no sé si la clase política es consciente de que la destrucción de ese equilibrio que hemos tenido hasta ahora le va a caer encima a lo que vayan a administrar, porque este es un gobierno que se está yendo, le quedan 2 años.
Pero el que vaya a asumir en el 2023 va a tener una situación absolutamente distinta a la que tuvo Marito cuando arrancó. Por eso también, Luis, las fuerzas, los movimientos políticos que vemos ya que están mirando el 2023, que van a competir, más que adoptar posiciones populistas, donde, bueno, para ganarse el agrado digamos, de ciertos colectivos, podrían adoptar, digamos, posiciones favorables a sus pedidos, pero creo que tienen que pensar también que si ganan las elecciones, eso mismo que ahora apoyaron va a ser después el problema para ellos, estando en funciones, ¿no? Entonces creo que lo que se impone es la responsabilidad, el hecho de que este gobierno ya está, digamos, en su segunda mitad ya rumbo, digamos, a terminar, ¿verdad? Seguramente cada vez más debilitado, ¿verdad? Pues naturalmente así son los ciclos políticos, pero justamente eso, como ya no tiene nada que perder, debería justamente construir un legado, ¿verdad? Y establecer una política de responsabilidad fiscal por el resto de su mandato. Me parece que un buen legado, ¿verdad?, de la actual administración sería esa. Es notable, ¿no? Pero yo recuerdo que un parlamento bicolor, pero sobre todo colorado liberal, le pega un golpe en la entonces administración de Fernando Lugo con ese aumento de 800 millones de dólares en un año. Y finalmente el déficit fiscal aparece ya en el gobierno colorado. Así o sea, es. quien se tiene que chupar el drama es finalmente la administración de Carter, porque son ellos los que ya tienen que encontrarse con ese monstruo, ¿verdad? Lo que vayan a hacer ahora le va a tocar al presidente el 2023. Y eso sumado a ese telón de fondo que describía César, de una caja fiscal con déficit gigantesco que va creciendo y varios otros, digamos, problemas que se están incubando ahí. En ese contexto vamos a tener digamos, golpe, que es un golpe que si se da sería ya permanente. Pues hay que recordar de que si se aumentan los salarios, no es que va a ser un problema solo de este año, ya queda eso de manera permanente. Lógico, es un gato rígido ya permanente. Claro, entonces viene a agravar más toda la situación que yo creo que exige reformas. En mi lectura como analista, Luis, Paraguay viene ya estancado desde el año 2015. Todas esas credenciales de equilibrio macro, responsabilidad fiscal, nos han permitido, nos han valido ir mejorando nuestra calificación crediticia. Nosotros desde el 2004 hasta el 2015, que fue la última mejora de calificación crediticia que tuvimos, veníamos más o menos cada 2 años mejorando esa calificación crediticia. Subimos en una escala del 1 al 20, subimos de 3 a 10. Llegamos a 10, que es, digamos, la escala previa a lo que sería el grado de inversión. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Ese modelo de equilibrio macro nos sirvió para llegar hasta ahí. A partir de ahí, por la falta de reformas y también por la falta de fortaleza institucional, nos estancamos. En mi lectura como analista, yo te digo, estamos ya estancados como país a partir del 2015. Tenemos que ir avanzando, Luis, en las reformas y también en una mayor fortaleza institucional. Y no solamente en lo salarial, fíjate que el caso de salud creció exponencialmente el sistema de salud, entre comillas, gracias a la pandemia, entre comillas, porque básicamente tuvimos que implementar una política de crecimiento en todo lo que tiene que ver cantidad de camas, cantidad de personal de blanco, insumos. Eso se instaló a través de este endeudamiento, ¿verdad? Y ahora el gran desafío es llevar ese financiamiento pero con recursos corrientes. Obviamente no lo podemos hacer de un año para otro, ¿verdad? O sea, el presupuesto de salud hoy que estamos proponiendo nosotros es de 1.200 millones de dólares. Si comparás con el 2017 es casi el doble del presupuesto del 2017 del Ministerio de Salud Pública. Obviamente el ministro está pidiendo, o sea, más que pidiendo, él lo que hace es expresar lo que necesita para sostener todo eso, ¿verdad? Siendo consciente de que esos recursos no existen, ¿verdad? Nosotros le explicamos, él entiende perfectamente eso, que los recursos no tenemos disponibilidad, pero eso es lo que se requiere. Imagínate que 1.800 millones de dólares en caso que se otorgue, como vos me decías al comienzo, si lo otorgamos, ¿qué pasa? Estamos hablando casi la mitad de la recaudación tributaria solamente para un sector que es salud, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el resto? O sea, esa es la gran pregunta y ahí viene lo que explicaba el doctor Barreto, que tenemos que trabajar en la reforma, que es lo que nos va a generar ese espacio gradualmente, porque tampoco la reforma va a ser una solución mágica, ¿verdad? Las jubilaciones, como mencionaba el doctor, estamos hablando de 150 millones de dólares solamente lo que es fuerzas públicas, el déficit, ¿verdad? Sus docentes son 90 millones de dólares, estamos hablando de casi 250 millones de dólares solamente en las jubilaciones. Y eso no se va a solucionar con un plumazo en una ley que diga, eso se terminó todas estas diferencias, sino que esto va a ser gradual, porque lo que se jubilaron en ese régimen ya queda, ya no le vamos a poder cambiar su régimen. Esto va a partir de ahora. Si ahora, supongamos que hagamos la reforma jubilatoria hoy,
eso en 10 años vamos a ver o en 5 años el resultado en las finanzas públicas, no va a ser automático. Por eso que esa discusión, cuando antes la tengamos, es mejor, porque va a requerir de mucho sacrificio y mucho consenso, y ahí eso es una frase que es muy común, ¿verdad? ¿Quién le pone el cascabel al gato, verdad? Porque tenemos que hablar con los docentes, con los policías, con los militares y de alguna manera llegar a un punto de equilibrio y decir, señores, esto no puede continuar así, lo que ya están obviamente, pero seguramente para adelante tenemos que ajustar varias cosas. Tengo que hacer una breve pausa. Bueno, vamos a hablar después de si es que hay alguna posibilidad de hacer esa reforma, pues yo veo una clase política a la que le importa nada en este momento hablar de reforma. Están mirando en el 2023 y no sé, supondrán que mágicamente el país que van a recibir en el 2023 habrá resuelto solito sus problemas sin hacer un solo cambio. Hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono de cómo está la región, porque Paraguay, siendo un país mediterráneo, chiquito, y que tiene como principal, digamos, blanco destino de sus exportaciones los países de la región, estamos totalmente atados a la suerte de Brasil y Argentina, principalmente de Brasil. Y me preocupa escuchar que Brasil está con señal amarilla y con posibilidades de luz roja en su, digamos, equilibrio fiscal y financiero. Y sí, un país que tenía luego debilidades financieras previamente, que venía de un déficit fiscal alto, que estaban tratando de corregir con reformas importantes, que empezaron a hacer la reforma previsional, que fue muy importante, la introducción de un techo al gasto público, que fue muy importante, incluso puso techo al gasto de educación y salud, que eran históricamente sin límite en el Brasil, ¿verdad? Hicieron algunas cosas, después le vino la pandemia y les destartaló todo. Le incrementó la deuda a niveles del 90% del PIB, que ya era luego alto, ahora le aumentó más. Y hay que ver si reconducen ellos. Nosotros estamos en esta discusión hoy aquí en niveles de déficit fiscal que son relativamente más manejables que la de ellos, ¿verdad? Eso hay como una diferencia de nivel ahí. No es lo mismo bajar un déficit del 7% del PIB que uno del 4% que nosotros estaríamos teniendo este año, ¿verdad? Entonces, es complejo en medio de cambios de gobierno y problemas políticos. Hay mucha preocupación respecto a Brasil. Bueno, y ellos hicieron una jugada con el tema de las tasas de interés, que me gustaría ver si podemos traducirlo en cristiano para que la gente entienda cómo eso impactó en el tipo de cambio y nos está pegando a nosotros ahora también. Sí, les comentábamos, ¿verdad?, que Brasil históricamente venía manteniendo una política, hasta antes de Bolsonaro, digamos, una política de tasa de interés alta, con la entrada del ministro Guedes, que es un ministro, digamos, liberal, ¿verdad?, de la escuela liberal, que más bien estimula, digamos, la reducción de impuestos, la apertura comercial. Lo que hizo fue pateó ese tablero que históricamente venía manteniendo Brasil y redujo la tasa de interés, ¿verdad?, al precio de que los dólares se le fueran y que eso finalmente generara un tipo de cambio más alto, que es lo que ocurrió, ¿verdad? O sea, entonces, pagan una tasa de interés más baja por los dólares en Brasil, por lo tanto los dólares se fueron de Brasil. Claro. Y hay menos dólares, por lo tanto el real, digamos, cayó con respecto al dólar. Así mismo, digamos, dejaron de defender, digamos, su tipo de cambio y apostar más bien a la producción y a la exportación, ¿verdad? Tener un boom exportador que también les fue bien en eso hoy. Creo que la potencia exportadora Brasil está en su máximo esplendor, ¿verdad? Y apostar más bien por eso, ¿verdad? Bueno, pues eso genera un tipo de cambio alto. Y también han encarado ahora algunas iniciativas como la privatización. Un dato que es interesante, ¿verdad?, es que estos países, Brasil y Argentina, son en cierta manera el escenario que le espera a Paraguay si es que Paraguay no hace las reformas. ¿En qué sentido? Si vos mirás qué explica el déficit fiscal, tanto en Brasil como en Argentina, casi te diría, le puedes poner el título de déficit fiscal de las jubilaciones. En ambos casos, las jubilaciones explican más del 50% de su déficit fiscal, ¿verdad? Brasil, eso que hablamos ahora de el déficit de los policías y de los maestros, en el caso de Brasil y también de Argentina, ha llegado a tal punto que en el caso de Argentina, 50% del déficit fiscal está explicado por jubilaciones que ya se pagan con impuestos, porque no hay ya, digamos, no hay ya un fondo para cubrir eso. Entonces, si nosotros no reaccionamos a tiempo a eso, ese es el escenario que nos espera, ¿verdad? Un déficit fiscal ya rígido, porque vos no podés dejar de pagarle. Por en el caso nuestro actualmente, bueno, vos ajustás inversiones, decís, bueno, dejo de invertir y con eso bajo el déficit. También tiene un efecto perjudicial, porque un país que no invierte, bueno, no crece, se estanca, ¿verdad? Claro. Pero en
el caso de ellos ya es un déficit mucho más rígido, porque vos no podés decir, así como decir con las inversiones, dejo de invertir, no podés decir, dejo de pagar jubilaciones. Es mucho más complejo. Entonces, creo que estamos todavía a tiempo, ¿verdad?, para ir haciendo reformas graduales y que no tengan un impacto muy fuerte. Pero si no lo hacemos, si es que esta inercia que nos caracteriza nos lleva a no hacer, simplemente seguir guardando bajo la alfombra estos problemas, vamos a enfrentar ese escenario. Brasil, un déficit del 10,8% del PIB a mayo de este año. Más de la mitad de ese déficit explicado por sus militares, por su policía, por sus maestros, ¿verdad?, por el déficit de su caja fiscal. Y Argentina igual, calcado. Pues sabes que, Marco, a mí me asusta, yo cada vez que escucho hablar a alguien del gobierno sobre el tema de los proyectos de ley, hace poco hablaron de hacer un ajuste de la caja fiscal, en la ley justamente de que crea la carrera de la función pública, hay una ley de compras públicas donde se puede ahorrar. Sí. Siempre son los técnicos, o sea, yo no le veo a nadie del gobierno haciendo, porque estos son acuerdos políticos, o sea, ustedes pueden tener una explicación fantástica, ¿verdad?, técnica de qué hay que hacer, pero si no hay un acuerdo político, esto no pasa por el Congreso jamás. Sí. No, de hecho que estamos conversando, Luis, como decía Amílcar recién, el tema electoral estaba un poco en la agenda, pero justamente nosotros teníamos eso en mente, que a partir de ahora tenemos que enfocarnos en impulsar con más fuerza esto, ¿verdad? Porque la necesidad es que tenemos que poner esto fecha para que se pueda implementar lo antes posible. Lo de compras públicas ya está hace unos meses, lo de la servicio civil también lo hemos enviado ya el año pasado, si bien ahora estamos haciendo una revisión de vuelta de ese proyecto, ya está instalado también para discutir, o sea que son dos leyes muy importantes que nos pueden dar o reforzar nuestra previsibilidad, que hablamos justamente de los cambios estructurales que tenemos que hacer. Y lo de las jubilaciones, sí, también tenemos una hoja de ruta que la vamos a diseñar, o sea, más que nada implementar. Queríamos empezar con la superintendencia, que también hicimos un intento que tuvo también su rebote en el Congreso, pero que queremos volver a instalar esa discusión. Y también lo de la cuestión de fondo, que es la reforma jubilatoria. Y ahí estamos hablando de, como decía Amílcar, ese va a ser el gran problema del próximo gobierno, si es que ya no empezamos a hacer algo. Estamos hablando de la proyección para el 2027, cerca de $3.000 millones de déficit. Eso ya es prácticamente el 90% de la recaudación tributaria, ¿verdad? Si dejamos que esto explote en 6 años más, 7 años más, ¿verdad? A ver, espérame. En el 2027, sí, el déficit de la caja fiscal se puede comer el 90% de la recaudación que tenemos hoy. Así es. $3.000 millones aproximadamente es el déficit actuarial de la caja fiscal para el 2027-2028. Tenemos 8 años de luz y 7 años de luz para... Yo diría que menos, tenemos que hacer antes, como decía, que eso lleva su tiempo, no es que tenemos que hacer ahora para que hacer en los próximos 2 años, te diría, para que se empiece a desarrollar y tengamos ese efecto en los próximos 5 años, ¿verdad? Y es una discusión amplia que tenemos que tener. Las recetas están, la fórmula no vamos a inventar nosotros, ¿verdad? Hay diferentes combinaciones que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que aumentar años de aporte, reducir beneficios, o como decía Amílcar, se financia con impuestos, ¿verdad? Pero esa es una decisión que tiene que salir entre todos. Estamos hablando de muchos recursos, ¿verdad? Es imposible que ni siquiera pensar en eso, ¿verdad? Tenemos que tratar de equilibrar. Finalmente la jubilación es algo netamente financiero, porque siempre se quiere mezclar con los merecimientos, y eso nadie puede discutir. Cada sector puede tener sus merecimientos en cuanto a la jubilación, pero es algo netamente financiero. Si yo aporto, en el caso por ejemplo de los docentes, ¿verdad?, 16% durante 20 años, pero me jubilo a los 44, 30 años después el Estado va a tener que hacerse cargo de esa jubilación. La misma cosa los militares, ¿verdad? Se jubilan en promedio a los 50 años con 25 años de aporte, y después de 20 años o 25 años la caja jubilatoria tiene que cubrir esas jubilaciones, aportando 16 y retirándome con 80. Evidentemente que esos números, la ecuación no va a cuadrar, ¿verdad? Entonces ahí es donde aparte con la injusticia terrible que supone que 8 de cada 10 trabajadores en Paraguay no tienen seguro social, pero con sus impuestos están pagando, van a cubrir $3.000 millones del déficit del grupito que sí se puede jubilar. Exacto, toda la población cubre el déficit de lo que en términos porcentuales es un pequeño grupo de la población, ese déficit para que cobren su jubilación. Resulta, digamos, desde un punto de vista social tremendamente injusto, ¿no? Ahora, César, los otros sectores de la sociedad, yo entiendo la clase política es miope y a veces es absolutamente, digamos, de propósito, que no ve la crisis que tenemos enfrente. Pero ¿qué pasa con los otros sectores? La UIP, la FEPRIN, es más, cuando se intentó hacer alguna cosa, por ejemplo, en la superintendencia de seguros,
La reacción fue, digamos, la superintendencia de las previsionales. La reacción fue, no, esto no va y punto, y se cortó ahí. Mira, yo no noto, o por lo menos no encuentro un modelo de desarrollo claro para el país que ellos tengan visualizado tampoco, digamos. Entonces, cuando uno no tiene una visión de largo plazo, es difícil que pueda tener alguna idea respecto a este tipo de cosas que son, tener que tener una perspectiva de largo plazo para considerar que una reforma previsional es importante o la creación de la superintendencia de pensiones es importante. A mí también me llamó la atención, nunca logré entender por qué que de repente los gremios empresariales salieron a protestar por la superintendencia de pensiones cuando yo veía que era una reforma institucional que iba a mejorar sustancialmente la forma en que se gestionaba un sector que es crítico para el funcionamiento financiero del país en el futuro, ¿verdad? No logré entender, no logré. Seguramente había intereses de corto plazo, de coyunturales que ellos priorizaron en ese momento, es la única explicación que yo tengo, ¿verdad? Pero yo no noto que exista en el sector privado una visión de largo plazo respecto de la economía o el desarrollo del país. Entonces, al no existir eso, tampoco hay posturas claras respecto a cosas que hay que mirarlo con esa perspectiva, ¿verdad? Tengo que hacer una brevísima pausa. Quiero escuchar la versión de Amílcar también sobre este mismo punto, ¿eh? Brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, me quedan 11 minutos. Y, a ver, por de pronto sabemos, presupuesto, estos aumentos no pueden correr. O sea, se tienen que rechazar y se tienen que negociar, en tal caso, hacerlo de manera gradual. Pero esto va a desbalancear totalmente el presupuesto. Pero los problemas más graves están en el mediano y en el largo plazo. Bueno, tenemos este drama en la caja fiscal, tenemos el drama de corregir la forma anárquica en que se dan los aumentos en el sector público. Yo pregunto, le quedan 2 años a la administración de Mario Abdo. Normalmente un gobierno presenta sus principales proyectos al arrancar, cuando tiene todo su... todavía tiene su capital político, de verdad, intocable. ¿Se puede hacer algo todavía en estos 2 años que queda, o vamos a tener que esperar al siguiente gobierno y que ellos presenten y a ver si lo pueden hacer? Con todo lo que significa esperar 2 años, ¿verdad? Con todo el costo que eso tiene. Mira, obviamente es una buena pregunta, ¿verdad? Como bien lo decís, Luis, generalmente las reformas de fondo, las reformas importantes, las reformas que requieren acuerdos políticos importantes, siempre se recomienda que se hagan al inicio, ¿verdad? Tira toda la carne al asador al inicio, porque tenés todo el capital político, la legitimidad, digamos, para poder plantearlas. Es más difícil en ese segundo tramo, pero de todas maneras yo creo que una cuestión como la responsabilidad fiscal, el no, digamos, entrar en esa cuestión de estar dando aumentos que no se pueden pagar, porque hay que recordar que el Paraguay tuvo un déficit fiscal del 6% el año pasado. Cada punto del déficit fiscal son más o menos 400 millones de dólares. El estimado para este año es 4%, que está muy por arriba del límite establecido en la ley de responsabilidad fiscal de 1,5%, y en pleno 4% de déficit aprobar aumentos. O sea, está clarísimo que no se puede pagar y que eso simplemente va a agravar la situación. Hay que darle un respiro al fisco para permitirle cumplir esa hoja de ruta que han trazado de reducción gradual, ¿verdad? Del 4, después creo que 2,5, y bueno, después ya regresar al equilibrio fiscal. Y bueno, ir administrando de tal manera que, como dije, tampoco ofrece cero a Hacienda. Creo que ya la propuesta es más que generosa, llegar en todo caso a un punto de acuerdo intermedio y bueno, ir, digamos, acompañando esa situación de recuperación de salida, darle ese periodo de gracia también al fisco para que se recupere, para no dañar también a toda la economía, porque esto, si no se maneja de manera responsable, Luis, lo que va a ocurrir es que simplemente va a llegar un momento en el cual no se van a poder pagar y a los apurones vamos a ir a una suba de impuestos. Yo creo que ese es el escenario, la salida fácil, ¿verdad? Decir, ya está, se aprobó por irresponsabilidad, no importa, pero el tema es que hay que pagar las jubilaciones, todos los aumentos otorgados, no hay de dónde sacar, tampoco ya hay cómo endeudarse, ¿verdad? De hecho, la ley de administración financiera no permite endeudarse para gasto corriente. El IVA sube de 10 a 15. Sí, claro, esa sería, va a ser la única salida. Digamos, irresponsable también, por cierto. Claro, y me imagino la consecuencia de que te suban de repente el IVA al 15%. César, ¿vos cómo ves el asunto? Yo veo pocas chances de que se puedan aprobar reformas importantes. Por la lógica política, esto requiere un acuerdo político, como mencionaste, importante. La ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo, es una ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso. Es una de las
pocas esperanzas que tengo de que efectivamente estas cuestiones de aumentos injustificados, digamos, no deberían de correr en el Congreso, por lo menos considerando que ellos en consenso pleno aprobaron esa ley que es muy importante para la República. Pero llegar a ese tipo de acuerdos para la ley del servicio civil o tal vez alguna ley de menor impacto general puede ser que pueda avanzar, digamos. Pero yo valoro más bien, y es una cosa que yo le recomendé al ministro de Hacienda cuando inició su gestión, es que yo creo que lo importante es ir preparando todos los proyectos de reforma, porque eso también lleva tiempo. Y así como este gobierno no tenía una agenda clara para encarar su gobierno, digamos, el próximo gobierno que venga, te firmo de que tampoco va a tener una agenda para encarar un gobierno. Ellos ganan elecciones haciendo promesas que no pueden cumplir, ¿verdad? Después hay que gobernar. Cuando vos tenés que gobernar, encontrar la realidad, ¿verdad? Y la realidad te exige reformar acá, reformar allá. Tiene aire para hacerlo al inicio de su gobierno. El gobierno de Mario Abdo, la reforma que encaró al inicio fue el tema de la reforma tributaria, ¿verdad? Que ahí gastó casi todo su capital, digamos, ¿verdad? Después ya Después se acabó. Se acabó. Y al próximo gobierno le va a pasar lo mismo, va a tener que elegir cuál es la reforma que va a encarar y espero que elija alguno importante, ¿verdad? Pero hay que tener listo eso, porque hay que entender, hay que conversar con la gente tiene que entender de qué estamos hablando, porque las implementaciones de estas cosas te llevan por lo menos un periodo de gobierno completo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que la AFD, por ejemplo, que me tocó implementar a mí, se aprobó en el 2004 y se terminó de implementar cuando terminó el gobierno, o sea, prácticamente en el 2000. Ya el gobierno de Lugo terminó de implementar la AFD. Ese tiempo te llevan estas reformas. ¿Marco? Sí, en realidad, Luis, teníamos esa idea de empezar con la reforma tributaria porque ya se había empezado también en el finales del gobierno anterior y ahí fue un ejercicio muy interesante porque hubo un consenso muy amplio con todos los sectores, empresariales, los especialistas tributarios, Hacienda, y después de casi un año y medio de trabajo salió esa ley tributaria que lastimosamente después no pudimos ver los frutos todavía por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y la siguiente etapa ya era la calidad del gasto, que también teníamos una comisión con el sector privado y con los especialistas, ¿verdad? Que la idea era justamente todos estos proyectos de leyes encauzarlos hacia el Congreso con toda esa dinámica que hicimos con la ley tributaria. Lastimosamente la pandemia nos truncó, digamos, ese plan que teníamos, no lo ponemos como excusa, pero realmente toda la atención pública estuvo en esta pandemia y ahora queremos justamente, si bien ya de hecho hemos enviado, repito, la ley de compras públicas, que sería una ley muy importante. Si es que sale esa ley, nos va a generar espacios muy importantes para poder atender todas estas necesidades. Como dice el doctor Barreto, eso va a llevar por lo menos 2 o 3 años de implementación. No vamos a ver los frutos todavía. Este gobierno no va a ver los frutos de esa implementación. Y la misma cosa, servicio civil. Y detrás de eso tiene que estar lo de las jubilaciones, que yo creo que es el punto central. Creo que el plan nuestro es, por lo menos, como dice el ministro, ya el doctor Barreto, instalar la discusión, el debate, que ya tengamos todas las diferentes alternativas y empecemos a debatir, a discutir, y por qué no enviar ya al Congreso alguna alternativa, aunque sea intermedia todavía, para que nos dé un poco más de luz y después encarar la reforma de fondo. Ese sería el plan que tenemos nosotros para los siguientes meses en esas 3 leyes en particular. Claro, si fuéramos sumamente cándidos, ¿verdad? Podríamos suponer que puede darse un acuerdo político, sobre todo del principal líder del Partido Colorado ahora, Horacio Carte, con el presidente Abdo, y decirle, bueno, Abdo, carga vos con el costo político de aprobar estas leyes. Exacto. Que mis senadores y mis diputados aprueben, y bueno, vos promulgar la ley, y bueno, el gobierno que tenga ya va a tener las leyes hechas, ¿verdad? Pero me parece que es una cantidad absoluta de mi parte, ¿verdad? Sí. Suponer tanto altruismo de Yo creo que la división va a empezar ahora por las internas. Sí, ¿verdad? Y otra ley no menor, Luis, es la ley de la reforma de la ley de responsabilidad fiscal, que también está en el Congreso. Esa ley es muy importante porque establece reglas graduales para volver al 1,5 y, como decíamos al comienzo, ese capital que es la estabilidad macroeconómica que logramos todos los paraguayos con mucho esfuerzo se puede truncar fácilmente si no hacemos estas reformas. Y esa es una ley fundamental que también está en el Congreso hace mucho tiempo y que también tenemos que debatirla y seguramente con algunos ajustes, porque eso se presentó antes de la pandemia, tenemos que volver a revisarla seguramente, pero tenemos que tener esa hoja de ruta para volver al 1,5 que nos dé otra vez esa tranquilidad de poder encarar con cierta previsibilidad el futuro fiscal del país, ¿verdad? ¿Esta inflación se puede mantener si no controlamos el drama del déficit? Bueno, en este momento creo que la inflación está más explicada por factores exógenos, sí, ¿verdad? Por ejemplo, todas las importaciones hoy cuestan más caras, ¿verdad? Porque los costos de flete se han disparado, ¿verdad? Sí, sí. Y no solamente aquí en el mundo, ¿verdad? Eso agregarle el tema del río.
Entonces, fletes que costaban $2.000 hoy están costando $18.000, ¿verdad? Es un absurdo. Y bueno, el déficit fiscal, digamos, Hacienda lo financia con deuda, digamos, no, eso no genera inflación, no está directamente vinculado. Pero es un problema grave. Yo creo que si cuando uno mira el set de indicadores macroeconómicos de Paraguay, hay dos que en este momento están desentonando. Uno es el déficit fiscal y el otro es la inflación, ¿verdad? Que teníamos ya acostumbrados. La inflación no era un tema prácticamente de conversación en Paraguay. Para nada. Una inflación que inclusive en los últimos, en el 2018, 19 y 2020, la inflación fue del 3%. ¿Verdad? La inflación media fue del 3%. Ya no éramos inclusive un país de inflación del 4%, sino un país de inflación del 3%, y ahora se fue al 6,3%. Es interesante que esta cuestión de si es transitorio, si es permanente, en Estados Unidos es una discusión terrible la que hay ahora mismo, ¿verdad? Porque la misma explicación, factores de commodity, qué sé yo, ¿verdad? Que es cierto, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hay un ancla muy fuerte que son las expectativas inflacionarias, ¿verdad? Y ese ancla implica de que nosotros creemos de que el Estado va a manejar bien la política fiscal y la política monetaria. Significa de que si empieza a haber presiones inflacionarias, ellos van a actuar de tal forma de controlar para que esos precios no crezcan en ritmos que no sean compatibles con la estabilidad. O sea, hoy la gente tiene internalizado de que 4% de inflación más o menos es lo que vamos a tener. Hace 10 años no era así. Todos creíamos que 10% más o menos era la inflación, y así actuábamos en nuestras negociaciones, en la fijación de precios. Pues bajaste a 4 las expectativas. Si no se maneja bien esta cuestión que es transitoria, se te puede volver un problema crónico, porque la expectativa inflacionaria se te puede subir de 4 a 6, a 7, y reducir, eso te va a llevar por lo menos 5 a 6 años, ¿verdad? Entonces es importante administrar bien esta cuestión de la coyuntura. Y menciono esto porque no es solamente acá, o sea, en Estados Unidos, ¿verdad? Y en Europa, ¿verdad? Es una discusión que creo que es sumamente trascendental. Pero quiero completar por responder más que hay una coincidencia de que va a durar 24 meses, que vamos a estar con estos precios, costos logísticos altos, dificultad para encontrar buques, contenedores, etcétera, y hasta un reacomodo general, digamos, siempre que no pase nada extraordinario, 24 meses. 24 meses. Sí. Me voy porque se me acabó el tiempo. Gracias, que tengan un feliz resto de jornada.